A partir de hoy estudiaremos el libro de los jueces en el Antiguo Pacto. Vamos a hacer primero una introducción y luego pasaremos al estudio. El libro de los jueces es un libro que nos atrae, pero es complejo. Primeramente nos trae porque está lleno de historias de héroes que aparecieron cuando el reino de Dios estaba sufriendo. Vencieron a los enemigos y salvaron a la nación. En la época de los jueces, Israel no tenía un líder fuerte, por lo que cada uno perseguía su propio interés y bienestar. Perseguía su propio interés y bienestar. El libro de los jueces está lleno de historias donde héroes de la fe se levantan en tiempos oscuros y superan dificultad, no por mera fuerza humana, sino con la gracia de Dios. Por otro lado, la razón por la que el libro de los jueces es complicado es porque no hay unificación. Si nos fijamos en la estructura del libro de los jueces, en primer lugar, tenemos historias donde los israelitas no logran expulsar por completo a las 7 tribus de Canaán y se van apareciendo más a ellas. Luego, fallan en guardar su fe, caen y se corrompen. Y Dios envía jueces para juzgar cada vez que varias tribus se encuentran en grandes problemas. Hay historias grandes jueces y también historias de jueces menores. Los grandes jueces son grandes por el gran precio que pagaron para rescatar al pueblo cuando se hallaba en grandes dificultades. Asimismo, los jueces menores son aquellos que solo han mantenido sus cargos como jueces, sin conseguir lograr logros mayores. Algunos de ellos incluso cayeron en la codicia material. La parte final del libro de los jueces consiste en una acusación o confesión de la mayor depravación del pueblo de Israel. La parte del libro de los jueces consiste en una acusación o confesión de la mayor depravación del pueblo de Israel. Tenemos la historia de cómo la tribu de Dan cayó en la idolatría y cómo abandonó la herencia de Josué les había dado, yendo hacia la dirección equivocada, junto con la homosexualidad de la tribu de Benjamín y la guerra civil que fue provocado por ella. Hubiera sido lo mejor hubieran pasado directamente de la conquista de Canaán de Josué a la monarquía de David. De hecho, incluso se repite decenas de veces la expresión: no
había rey en Israel. Esto significa que debido a que Israel no era un reino unificado, había mucha confusión y desorden. Si después de la conquista de Canaán de Josué hubieran entrado directamente en la era de la monarquía de Israel, Israel habría formado un reino unificado muy poderoso y no habrían visto el caso como el tiempo de los jueces. Sin embargo, estando divididos en varios tribus, estuvieron durante 400 años con el tira y afloja con los habitantes de Canaán. Es por eso que algunos eruditos llaman la historia del periodo de los jueces una historia de fracaso o el mundo de la contradicción. Pero lo que necesitamos saber es que esta historia turbulenta registrada en el libro de los jueces le está dando a la Iglesia la reacción más grande hoy. Si vemos de Antiguo Pacto desde el punto de vista de la historia de la redención, la conquista de Canaán de Josué representa la victoria de Jesucristo en la cruz. La escena más representativa es la escena en la que Josué pisa el cuello de los 5 reyes amoreos tras ganar la batalla de Gedeón. Esto tiene un significado muy importante. La escena más representativa es la escena en la que Josué pisa el cuello de los 5 reyes amoreos tras ganar la batalla del Gedeón. Esto tiene un significado muy importante. La crucifixión de Cristo representa romper la cabeza de Satanás y pisar el cuello del enemigo. Josué tuvo una gran victoria y derrotó a las tropas principales del enemigo. Sin embargo, los restos de la tropa vencida aún permanecieron. Y cada tribu de Israel tuvo que resolver este problema por su cuenta. Dios quería construir su reino con el pueblo de Israel, pero no quería que solo fueran espectadores. Dios quería construir su reino con el pueblo de Israel, pero no quería que solo fueran espectadores. Después de terminar el periodo de la gran conquista de Josué, encomendó a cada tribu la tarea de expulsar al resto de pueblos. Pero en ese momento, el pueblo de Israel comenzó a entrar en un tiempo de caos. En lugar de expulsar a los cananeos, los siguieron. Pasaron a estar gobernados por los cananeos y llegaron a estar casi muertos. Pero Israel no murió.
En cada dificultad se levantaban los siervos de ungido de Dios, es decir, los jueces, y lograban la victoria de la fe. El Señor dio una gran salvación en la cruz y confió el Evangelio a su iglesia. El tiempo desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida es el tiempo de caos, pero también es el tiempo de la iglesia. Repetimos, en cada dificultad se levantaban los siervos ungidos de Dios, es decir, los jueces, y lograban la victoria de la fe. El Señor dio una gran salvación en la cruz y confió el Evangelio a su iglesia. El tiempo desde la primera venida de Jesús Cristo hasta su segunda venida es el tiempo de caos, pero también es el tiempo de la iglesia. A veces la iglesia se vuelve como el mundo, de modo que su luz casi parece haberse apagado. Pero la iglesia no está muerta. Por obra del Espíritu Santo, los falsos ídolos son expulsados y se repite la maravillosa salvación de Dios. Esta es la historia de la iglesia. Así que creo que es correcto abordar el libro de Jueces desde una perspectiva eclesiológica. El libro de los Jueces es el libro que mejor muestra cómo la iglesia una vez más será ungida con el Espíritu Santo en estos tiempos difíciles y turbulentos, y cómo las personas pueden lograr grandes cosas para el reino de Dios. Repetimos, el libro de los Jueces es el libro que mejor muestra cómo la iglesia una vez más será ungida con el Espíritu Santo en estos tiempos difíciles y turbulentos, y cómo las personas pueden lograr grandes cosas para el reino de Dios. De hecho, las palabras del primer juez, Otoniel, y segundo juez, Ahot, no son válidas, porque siempre han habido jueces en los tiempos de Éxodos y el tiempo de Josué también. El cargo de juez es de consejero o jefe sobre el pueblo, sobre 10 o sobre 50, pero no es un juez que tiene potestad legal. Los jueces eran consejeros y líderes laicos que daban consejos sobre qué hacer y qué estaba bien y qué estaba mal, basados en la palabra de Dios, cuando surgían conflictos entre la gente. Son simplemente personas que ayudar al pueblo de Dios en sus dificultades. Pero cuando el país estaba en crisis y la guerra era inevitable, se convertía en un terrible guerrero. Así que si le pusiera un título del libro de los Jueces, creo que
misión imposible. Sería perfecto. Personas que cumplen tareas aparentemente imposibles. Los jueces se originaron cuando Moisés estaba gobernando al pueblo de Israel a lo largo de 40 años en el desierto. El suegro de Moisés, Jetro, visitó a Moisés y notó que todo lo que hacía Moisés y el pueblo era demasiado. Entonces él encargó a Moisés el asunto más importante y para los pequeños problemas eligió 1 de cada 10, 1 de cada 50, 1 de cada 100 y luego 1 de cada 1000 personas y repartió las tareas. Podemos decir que ese fue el origen. Jetro, al ver a Moisés y al pueblo esperando todo el día para solucionar los problemas, pensó que no era bueno seguir así y fue por eso que este cargo fue creado. Aquí termina la introducción. Ahora vayamos al pasaje principal y comencemos el estudio. Leamos Jueces, capítulo 1, versículo 1 al 7. Jueces, capítulo 1, versículo 1 al 7. Después de la muerte de Josué, aconteció que los hijos de Israel consultaron a Yahvé diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero para combatir contra el cananeo? Y Yahvé dijo: Judá subirá. He aquí, yo entregó la tierra de su mano. Y Judá dijo a su hermano Simeón: sube conmigo a la tierra de mi herencia para que luchemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo a la tierra de tu heredad. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Yahvé entregó en su mano el cananeo y al ferezeo. Y en Bezec hirieron de ellos de 10,000 hombres. Y en Bezec encontraron a Adonibezec y lucharon contra él y derrotaron al cananeo y al ferezeo. Pero Adonibezec huyó y persiguiéndolo lo prendieron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Entonces Adonibezec dijo: 70 reyes a quienes hice cortar los pulgares de sus manos y pies recogían migajas debajo de mi mesa. ¿Cómo hice yo? Así me ha hecho Elohim. Y lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. Jueces comenzó después de la muerte de Josué. El periodo de los jueces terminó cuando murió Josué y se estableció la dinastía de Saúl. Sin embargo, el cargo de juez no existía solo en ese momento. Siempre ha habido patriarcas entre los israelitas y siempre ha habido personas que resolvían los problemas del pueblo de Israel, jefes de 10, de 50 y de 100. Esto se basa en el consejo de Jetro que mencioné anteriormente en la introducción.
Después de la muerte de Josué comenzó una nueva era en la que jueces desconocidos comenzaron a desplegarse. Estos jueces no eran héroes, eran personas normales y corrientes. Si observamos bien, había personas con discapacidad, bandidos, agricultores e incluso mujeres. En la era de los jueces era prácticamente imposible tener juezas, pero también había. Cuando el país estaba en peligro, una de estas personas ordinarias se levantaba por el llamado de Dios y se encargaba de una gran misión. Esta misión es la misión imposible. Necesitamos dividir entre los días de Moisés, los días de Josué y la historia de la redención después de eso. Primero, la era de Moisés es la era de la ley. Fue un tiempo de formación con la ley durante 40 años en el desierto, donde no había árboles ni agua. Juan el Bautista fue el hombre que más entendió el espíritu de la época de la ley. Estaba vestido de pelo del camello, comía langosta y miel silvestre y se lamentaba todos los días por sus pecados. Esta es la característica de la era de la ley. En era de la ley no había abundancia. Dios alimentó y cuidó a los israelitas en el desierto con maná y codornices durante 40 años. Suplió lo que faltaba, pero no hubo abundancia. Dios alimentó y cuidó a los israelitas en el desierto durante 40 años con maná y codornices durante 40 años. Suplió lo que faltaba, pero no hubo abundancia. El pueblo de Israel no tenía ningún trabajo y no hacía nada de productivo, pero no le faltaba nada. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Era desiertos. Siempre está con Dios. Por eso no tenían abundancia ni escasez. Finalmente, la era de la ley de Moisés termina con la forma en que Moisés golpea la roca con ira. La época de la conquista de Canaán, es decir, la época de Josué. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Nos muestra un poco el reino de Dios. La cruz de Cristo se manifiesta en la Pascua y el caminar sobre el mar Rojo. Y el carácter del reino de Dios se expresa
en la abundancia de la tierra de Canaán. Canaán era un mundo completamente diferente del desierto. Había abundancia, había lugar para elegir entre esto y aquello. Lo que caracteriza la época de Josué es que pusieron los pies sobre los cuellos de los 5 reyes de los amorreos. Los 5 reyes de los amorreos llegaron a Gedeón para destruir al pueblo de Israel, pero después de ser derrotados por el asombroso poder de Dios, que no deja ponerse el sol, ni deja menguar la luna, tuvieron un triste fin. Pero en lugar de destruir a todas las familias cananeas, Josué hizo que cada tribu echara suertes para poder conquistar su propia tierra y establecer el reino de Dios. Esto es similar a la iglesia de hoy. La fuerza principal del diablo ya sufrió una derrota decisiva en la cruz del Calvario. Jesús pisoteó el cuello de Satanás y le rompió la cabeza. Pero las fuerzas de Satanás no han sido completamente destruidas. Las fuerzas de Satanás que no pueden ser ignoradas y siguen resistiendo. Si seguimos leyendo el libro de los Jueces, podemos ver que los cananeos que Josué derrotó vuelven y viven en la tierra nuevamente. El lugar representativo es Jerusalén. Jerusalén es un lugar donde el pueblo de Judá los derrotó, pero los cananeos volvieron a vivir en esa tierra. Esas tierras, no importa cuántas veces los echen, vuelven a entrar. Y sigue así hoy. Mirad a la actual Jerusalén. ¿Qué ha pasado? Los israelitas se comprometieron con ellos y comenzaron a vivir juntos, y finalmente este compromiso detuvo a Israel. El periodo de los jueces simboliza la era de la iglesia de hoy. Jesucristo venció en la cruz, pero dejó un remanente. ¿Por qué dejará un remanente? ¿Por qué? Nosotros también debemos tener la voluntad de hacer algo por el reino de Dios. Repetimos. Jesucristo venció en la cruz, pero dejó un remanente. ¿Por qué dejaría un remanente? ¿Por qué? Nosotros también debemos tener la voluntad de hacer algo por el reino de Dios. El libro de los Jueces muestra cómo cada tribu expulsa a sus enemigos y establece el reino de Dios. Por supuesto, hubo confusión, desorden, sufrimiento, persecución entre ellos. Si hubiera existido un rey, no habría habido esta confusión.
Sin embargo, debido a que Israel estaba dividido en 12 tribus, pero sobrevivir 400 años sin ser completamente corrompida. Debido a que estaba dividido de esta manera, no podía corromperse de una sola vez. Mirad hoy, cuando un grupo se marchita, otro comienza a gran fuerza. Y cuando éste pierde fuerza, las llamas del avivamiento se encienden en otro grupo. De esta manera, la iglesia no puede perder su luz. Las cosas que Moisés y Josué hicieron fueron verdaderamente cosas que no podrían haberse hecho si no fueran Moisés y Josué. Tales como moverse como un solo cuerpo en unidad bajo un gran líder. Sin embargo, el periodo de los jueces es la era de la iglesia, es decir, la era abierta, que cualquiera que sea llamado a dedicarse a Dios, sin importar su origen o condición social, sin importar el género, sin importar si es viejo o joven, sin importar la ocupación, puede realizar obras asombrosas y realizar tareas que parecen imposibles por la gracia de Dios. Repetimos, sin embargo, el periodo de los jueces es la era de la iglesia, es decir, la era abierta, que cualquiera que sea llamado a dedicarse a Dios, sin importar su origen o condición social, sin importar el género, sin importar si es viejo o joven, sin importar la ocupación. Después de realizar obras asombrosas y realizar tareas que parecen imposibles por la gracia de Dios. Está escrito en Mateo, capítulo 11, versículo 12. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. El que corre por el reino de Dios se llevará el premio. Jesús dijo a sus discípulos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El que corre por el reino de Dios se llevará el premio. El apóstol Pablo también dice en Gálatas 6, versículo 8, lo que vives es tu libertad. Uno puede vivir para el Espíritu Santo o para la carne, pero esa vida será juzgada por Dios. Repetimos, uno puede vivir para el Espíritu Santo o para la carne, pero esa vida será juzgado por Dios. No olvides.
esa vida será juzgado por Dios. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.